El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, ha sido el encargado de inaugurar el nuevo curso del Fórum del ECTES con la conferencia La reforma laboral en el mercado de la crisis económica. Pero antes de iniciar su intervención, atendió a los medios de comunicación junto al secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, quien destacó que Méndez es uno de los líderes con más inteligencia y criterio para analizar la situación actual. Nosotros una de las personas de los líderes de este país, de toda España, que tiene más criterio, más capacidad y más inteligencia para analizar la situación. Por su parte, el secretario general de la UGT aseguró que el Gobierno es quien convoca la huelga general del 14 de noviembre y reiteró su petición para que el presidente del Gobierno convoque un referéndum el día de las elecciones en Cataluña. Quien convoca la huelga general es el Gobierno, quien la provoca. Nosotros formalmente la convocamos, ellos la provocan. Pero tiene otra alternativa, que es lo que le hemos dicho, que convoca un referéndum. Que tal y como está concebido el referéndum en la legislación española para este tipo de temas, para otros tiene otro carácter, pero para este tipo de temas solo lo puede convocar el presidente del Gobierno. Y además es de carácter consultivo. Lo único que pedimos es el derecho a opinar. ¿Qué se deduce de los datos tan demoledores por negativos de la destrucción de empleo, de los expedientes de extinción, etcétera? Que la reforma laboral, tal y como nosotros decíamos, es un monstruoso error y una injusticia. Y además le han indicado a la patronal, a los empresarios, le han indicado un camino equivocado. Pero antes de iniciar su intervención, y ya en su intervención en el ciclo de conferencias organizado por el Fórum del ECTES, Cándido Méndez reivindicó ante el público asistente la importancia de que la huelga general del 14 de noviembre sea de ámbito europeo y emplazó al Partido Socialista a adoptar una posición común e inequívoca en Europa. El hecho de convocar una jornada de acción y solidaridad a nivel europeo tiene valor. Y yo voy a intentar reivindicar ese valor. ¿En qué sentido? Creo honestamente que somos la única organización colectiva de la izquierda progresista, llamémosle H, que ha tomado una posición común en Europa. Yo no conozco que el Partido Socialista Europeo haya tomado una posición común e inequívoca. Probablemente lo haya hecho en un papel, pero que respalde ese papel con una acción en todos los países. Es verdad que la acción tomará la configuración de las características, claro, de cada país y de las situaciones de cada país. Yo creo que somos los únicos, y eso es igual. La singularidad de este año no es convocar las huelgas generales, la singularidad es que en este año de crisis económica, cuando este gobierno llevaba meses, encontró con un acuerdo, no se lo ha encontrado ningún gobierno de Europa. Ninguno. Y la segunda singularidad, que es la que provoca la huelga general, es que no hay precedentes que en un país en 8 meses se dé un salto hacia atrás de 35 años. No hay precedentes. ¿Por qué digo de 35 años? Porque nos llevan a un escenario preconstitucional.